les bendiga, les saluda la pastora Anayeli Alvarado y hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y para lo cual les invito a que saque su Biblia y busquemos en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice la palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora sí vamos a estudiar juntos lo que esta carta nos enseña. Esta carta fue enviada a Éfeso. Éfeso era la ciudad proconsular más importante de Asia. Así que la iglesia tenía un papel importante en aquella ciudad. Sin embargo, la encomienda que Jesús le da a Juan de escribir a Éfeso primero no es porque la iglesia fuese más importante o tuviese más pecado o nada en particular. Se trata de algo geográfico. Esta iglesia es la que estaba más cerca de la isla de Pasmo, donde estaba Juan, y seguidamente está la iglesia de Esmirna, luego estaba Pérgamo, haciendo como un medio círculo, lo cual le haría más fácil al mensajero entregar las cartas una por una. Es esta la única razón por la cual se empieza escribiendo la carta de Éfeso en esta sección de Apocalipsis. Y hoy quiero estudiar esta carta para que nosotros descubramos qué es lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Si nosotros nos vamos a la Biblia, siempre vamos a encontrar el título que dice allí, la iglesia sin amor. Pero realmente Éfeso no es una iglesia sin amor, porque en los elogios que Jesús da, dice que trabaja por amor a su nombre. Lo que pasa con la iglesia de Éfeso entonces es que dejó de amar al Señor, le ama menos, disminuyó en el amor hacia Dios. Pero vamos a recalcar algunas cosas antes de iniciar. Y la carta inicia diciendo: el que está en medio de los candeleros de oro y que tiene las 7 estrellas en su mano, dice esto. Si nosotros nos vamos al capítulo 1, versículo 12 al 20, podemos entender de qué está hablando las estrellas y los candeleros de oro. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Ahí está el misterio
de el que tiene las 7 estrellas en su mano y el que está en medio de los candeleros de oro. Es evidente que el personaje que Juan ve con su vestidura blanca hasta el suelo, ceñido con un cinto de oro, se trata de Jesús. Él mismo dice: el que estuvo muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es un personaje totalmente distinto al que Juan conoció. Juan anduvo en la tierra con un Jesús, pero en esta ocasión le ve de distinta manera, porque dice que sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, en la boca tiene una espada de doble filo. Apocalipsis está lleno de simbolismos y el misterio él mismo lo revela, y dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias, un ángel por cada iglesia. Esto puede referirse a 7 ángeles guardianes de cada iglesia, pero sería más viable creer que se trata de los pastores encargados de cada iglesia, porque es a ellos a quien les pide cuenta, es a ellos a quien dirige las cartas. Entonces es más viable creer que se trata de pastores, de los líderes encargados de las iglesias. Y el hecho de que están en su mano derecha nos habla de un tierno cuidado del Señor, que estamos en las manos de Dios, estamos bajo su protección y por supuesto estamos también bajo su mirada. No podemos escondernos. Y podríamos hablar muchas cosas de las características de las estrellas, pero sería alegorizar. Entonces nos quedamos con que estando en las manos del Señor, que seamos delante de Él, estemos representados cada pastor como estrella, nos habla de algo especial. Y luego dice que los candeleros de oro representan a las 7 iglesias. Y esto es precioso porque esto nos quiere decir que cada iglesia es luminares en el mundo, en medio de la oscuridad. Y ese es el propósito de la iglesia aquí en la tierra. Uno de los propósitos aquí en la tierra es alumbrar, es brillar. Somos luz en medio de las tinieblas. Tenemos primero que Jesús se presenta, como ya lo dijimos, como el que tiene las 7 estrellas en su mano y está en medio de los candeleros de oro. Y luego continúa el Señor diciéndole a la iglesia: yo conozco tus obras. ¿Habrá algo que se escape de la mirada de Dios? Cuando Él inicia diciéndole a la iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco, yo sé. Nada, hermano, se puede esconder de la mirada del Señor. Y todo lo que hagamos a favor de la obra del Señor, Dios lo sabe. Quizá aquí en la tierra, quizá en la iglesia, no se te reconozca el trabajo, quizá el pastor, quizá el líder, quizá la gente no reconozca tu esfuerzo, lo que tú estás haciendo, pero puedes estar seguro de que Dios sabe todo lo que tú estás haciendo a favor de la obra. Entonces Dios empieza con esto diciendo: yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son las obras de la iglesia de Éfeso? Y empieza con los elogios. Y podemos leer en la Biblia que, ¿verdad? Y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ojo, porque ahí Dios está diciendo: no es que no le ame, sino que la iglesia le ama menos. Dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado y aborreces la obra de los nicolaítas. Si nosotros resumimos los elogios, tenemos que la iglesia, con un arduo trabajo, con paciencia, no soporta a los malos, prueba a los falsos apóstoles y los denuncia, ha sufrido con paciencia. Una cosa es sufrir quejándose, pero el elogio de esta iglesia es que sufre con paciencia, se está esperando en la voluntad de Dios. Ha trabajado por amor de Jesús y no ha desmayado, y aborrece la obra de los nicolaítas. Tenemos muy poco dato, muy poca información de lo que eran los nicolaítas, pero estamos seguros que se trata de doctrinas erróneas. Dice: aborrece falsas doctrinas, las cuales yo también aborrezco. Entonces notamos aquí una serie de elogios
que cualquiera podría decir, bueno, la iglesia de Éfeso estaba súper bien. Es la iglesia de las 7 iglesias, Éfeso es la que más elogios tiene. Tiene grandes elogios. Y yo me puedo preguntar, si todo esto no se hace por amor a Dios, entonces, ¿por qué se hace? Un arduo trabajo, tener paciencia, que no soporta los malos, que denuncia los falsos profetas, que denuncia los falsos apóstoles, que aborrece las falsas doctrinas, que trabaja por amor. Si no es entonces con amor a Dios, ¿cómo se hace? Podemos notar entonces que la iglesia estaba trabajando a marchas forzadas y que el arduo trabajo, que la paciencia, que todo esto lo estaba haciendo por costumbre, quizá por obligación y por muchas cosas, pero lo estaba haciendo a marchas forzadas sin la misma pasión y sin la misma entrega que como cuando empezó. Porque el primer amor que Dios reclama, el primer amor es dependencia, el primer amor es entrega, el primer amor es pasión, es fidelidad. Pero esta iglesia seguía trabajando, esta iglesia se seguía moviendo, esta iglesia estaba predicando la verdad, pero le estaba haciendo falta una cosa, hacerlo como lo hacía antes. Y es el reclamo del Señor. Son muchos elogios, son muchos, pero Dios tiene una crítica y vamos a la crítica, porque es solamente una. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es la única queja que tiene Jesús para la iglesia. Es la única. Has dejado el primer amor. Y tenemos que notar que esta iglesia no dejó de amar al prójimo, dejó de amar a Dios. El reclamo parece contradictorio, porque la iglesia, uno de los elogios dice que la iglesia está trabajando por amor a Dios, que está trabajando por amor del nombre de Jesús. Esta iglesia sufre sin quejarse, está firme en la fe, esta iglesia está en la sana doctrina, pero tenemos que entender que esta iglesia, hermanos, aunque haga grandes cosas para Dios, había puesto a Dios en segundo término. Y eso hay que notarlo, porque nosotros podemos tener muchos cargos y nosotros podemos estar trabajando mucho en la obra de Dios y haber puesto de hecho a Dios en segundo término. Estar fuera de la voluntad de Dios, aún trabajando en la iglesia, aún teniendo un liderazgo, aún estando a cargo de una iglesia, cualquiera puede haber dejado a Dios en segundo término. Y esto era lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Es impresionante, porque alguien que está trabajando, y no era un trabajo a medias, era un arduo trabajo. Alguien que está sufriendo con paciencia y no estarlo haciendo con gozo, no estarlo haciendo con la misma entrega, no estarlo haciendo como lo hacía al principio. Dios se está quejando de esto, del primer amor, de la entrega que había, de la sensibilidad, de la dependencia de Dios que caracteriza el primer amor. Déjeme explicarle un poco cuando yo me entregué al Señor, cuando yo me entregué a Cristo. Los primeros días en lo que se me iba el tiempo era leyendo la Biblia. Quería comerme la Biblia prácticamente. Era mi pasatiempo, era todo, leer la Biblia. Leía y leía desde la mañana, me llegaba hasta la tarde leyendo la Biblia. Pero solamente tenía mi niña mayor. Ella dormía mucho y yo tenía todo el tiempo. La casa en la que vivía era un pequeño apartamento de 4x6, era rápida la limpieza, dormía mi niña y a leer. Y después de leer oraba y era algo maravilloso.
Luego tuve a mi segundo hijo y como que fui dividiendo el tiempo y el tiempo que tenía para Dios se redujo un poquito. Luego entré al instituto bíblico y el tiempo que tenía para Dios a solas con Dios se redujo otro poquito. Nació mi tercer bebé, se redujo más el tiempo. Comencé a tomar liderazgo, era maestra de escuela dominical, era líder infantil en la iglesia donde me congregaba y el tiempo con Dios se iba reduciendo un poco más y estaba cayendo en lo que decía al principio, haciendo muchas cosas para Dios, pero dejando el tiempo con Dios en segundo término. Y es algo que a Dios no le agrada, es algo que a Dios le pesa. El tiempo que tú pasas con Dios, si se reduce, si tú no apartas un tiempo para escudriñar las escrituras, un tiempo a sola con Dios, el amor por Dios tiende a enfriarse y es algo que Dios no quiere. Yo puedo distinguir que esta iglesia tenía tantas cosas que hacer y tantas cosas en qué pensar que la Biblia no nos dice, pero yo sí creo que seguramente esta iglesia había reducido el tiempo de adoración. Había cambiado la manera en que esta iglesia adoraba. Y es aquí donde todos tenemos que analizarnos. Por eso dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, porque podemos incluso nosotros decir, yo he sido igual. Yo sirvo a Dios, yo amo a Dios igual desde que yo me entregué, yo lo amo y yo me consagro de la misma manera, pero tenemos que analizarnos un poco. Y dice la escritura, recuerda de dónde has caído. Recuerda. ¿Y cuál es la instrucción? Recuerda, analiza, date cuenta. Y luego viene algo que para mí es algo bien duro y dice, arrepiéntete. Es una instrucción, quizá alguno puede notarlo exagerado, porque esta iglesia está trabajando, esta iglesia está sufriendo, esta iglesia está predicando la verdad, esta iglesia no está soportando, no está aceptando falsas doctrinas, esta iglesia delante de los ojos del ser humano es una iglesia bien. Y la instrucción que Dios le da es, arrepiéntete. Y es algo duro porque si hay necesidad de arrepentirnos, entonces quiere decir que dejar de amar a Dios como le hacíamos antes, como le amábamos antes, es una falta gravísima delante de los ojos de Dios. Es una falta grave. Por eso dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Es una indicación, es una instrucción firme. Y el que nos está hablando es el que tiene las 7 estrellas en sus manos y está en medio de los candeleros de oro. Y dice, arrepiéntete. Si hay necesidad de arrepentirse, es porque es una falta grave, es un pecado delante de Dios. Dejar de amar al Señor, dejar de amarle como le amábamos antes. Imagínese, que usted tiene una novia, un novio que dice que se muere por usted, que le ama, que cruza ríos, que le baja la luna, que le necesita más que la luna al sol y cosas como esta, pero después de un tiempo de relación termina por decirte, la verdad ya no siento lo mismo por ti, o estoy contigo por necesidad o por costumbre o etcétera. ¿Cómo se sentiría usted? Ahora, si ponemos esto también entre la iglesia y Jesús, somos la novia del Cordero, la novia de Cristo. Y cuando tú veniste a los pies de Cristo, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, yo estoy segura que le prometimos amor. Yo estoy segura que le prometimos servirle, estar ahí en las buenas y en las malas, estar ahí te dé o no te dé. Que íbamos a estar allí, que íbamos a estar dispuestos a sufrir porque estábamos agradecidos porque Él nos había perdonado tan inmensos pecados terribles y le prometimos amor. Pero pasa un tiempo y como que ese amor se convierte solo en una rutina, como que aquello ya solo es un compromiso, ya no hay esa pasión, esa dependencia de Dios, ya no hay.
porque ahora le hemos desechado. Antes de las primeras veces que yo predicaba, me temblaban las rodillas. Pero al día de hoy sigo sintiendo nerviosismo, aunque quizá lo controle un poco, pero sigo sintiéndome nerviosa porque debemos seguir sintiendo dependencia del Señor, porque nada podemos hacer sin Él. Pero cuando nos tocaba participar en los cantos, cuando nos tocaba dirigir, nos preparábamos, buscábamos, y ahora no, porque ahora ya lo sabemos hacer, porque ahora ya no necesito orar antes de predicar, porque ahora ya sé hacerlo, y no debe ser así. Por eso el Señor dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque el primer amor, como dije antes, es dependencia, es fidelidad, es entrega total, es pasión, es movernos con toda entrega, con toda fidelidad, es movernos con todo tu corazón, todo lo que hacemos con amor, porque tú puedes ser diácono, puedes ser cualquier líder importante en la iglesia, pero todo lo puedes estar haciendo por costumbre o por obligación. Pero Dios pide que lo hagamos por amor. Pide que lo hagamos como lo hacíamos antes de que éramos líderes, antes de que fuéramos pastores, antes de que fueras evangelista, antes de que fueras diácono. Cómo te complacías en la presencia del Señor sin ningún cargo al que tuvieras que responder. Entonces, esa es la instrucción: arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, repara el daño. Arrepiéntete, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete, pide perdón y haz las primeras obras. Repara el daño. Repara el daño. Yo creo que si tu novio, si tu esposo te dice que ya no te ama, o que ya no te ama como antes, no soluciona las cosas con una caja de chocolates ni un ramo de flores. Creo que tiene que hacer hechos para que vuelva a restaurarse el amor y la confianza. Y Dios dice: haz las primeras obras. Es lo que tenemos que hacer. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete, porque es una falta grave, y haz las primeras obras. Antes de que fueras líder, antes de que fueras diácono, antes de que fueras pastor, antes de que estuvieras a cargo de una iglesia, ¿cómo tú buscabas a Dios? ¿Qué te movía a ti a ir a la presencia del Señor? Mucho ojo, porque no se refiere tampoco a que el liderazgo en la obra del Señor sea menos. No estoy diciendo que abandone el cargo, que no sea líder y que solo se dedique que usted solo adore al Señor, usted solo. Me refiero a que vuelva a sus primeras ocupaciones que tenía cuando era un recién convertido a Cristo. Yo ya conté mi experiencia, mi testimonio, en qué me ocupaba antes de tener cargos, antes de los estudios, antes de aprender a enseñar o a predicar, en qué me deleitaba. Recuerde en qué te deleitabas tú en la presencia del Señor antes de tener liderazgo, antes de transcurrir todo el tiempo. Yo no sé cuántos años o cuánto tiempo tengamos de estar en el Evangelio, de estar en Cristo Jesús, pero ¿qué hacían los primeros días? ¿Cuál era su dependencia? ¿Cuál era su deleite en esos primeros días? Esas son las primeras obras que Dios quiere que volvamos a hacer. Y viene entonces, luego tenemos la advertencia. Y la advertencia la encontramos y dice el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y esta es la advertencia: pues si no, vendré pronto a ti. Esa es una de las advertencias. Vendré pronto a ti. Y no se refiere a la segunda venida de Cristo. Se refiere a una visita especial del Señor, espiritual, para bendecir o para castigar. Estamos delante de los ojos de Dios como candeleros de oro encendidos, ardiendo, brillando en medio de la oscuridad. Y dice el Señor: voy a ir pronto a ti. Es una visita especial del Señor. Llegará el Señor a tu iglesia y te va a visitar para bendecir o para castigar.
Dice, iré pronto a ti. Y si no te has arrepentido, hay una advertencia muy clara y muy dura. Quitaré tu candelero de su lugar. Esta advertencia a mí me quebranta, porque si siendo luminar del mundo delante del Señor, Él viene y mire, a esta iglesia no le dice te voy a enfermar, a otra iglesia dice te voy a arrojar en cama, pero con esta iglesia el trato es distinto y dice no te voy a enfermar, yo no te voy a destruir, simplemente voy a quitar tu candelero de su lugar. Es decir, una iglesia desechada. Y me duele porque hoy podemos ver iglesias grandes que trabajan, que siguen trabajando, pero que ya no son luz en el mundo. Ya no está Dios allí. Su candelero ha sido quitado de su lugar. Dios ya no está ministrando. Dios ya no está con ellos. Ellos ya no están ministrando a Cristo y la iglesia ya no está delante de la presencia del Señor. Pero aquí hay algo. Aquí hay algo y vamos a notar la promesa que Dios tiene o la recompensa para aquellos que se guarden. Porque Jesús jamás va a rechazar a los arrepentidos de corazón. Por eso la orden es arrepiéntete. Y note usted la promesa para el vencedor. Y dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice la promesa, al que venciere. Y note algo, hermano. Dios le dirige, la carta es enviada al ángel de la iglesia de Éfeso. Los elogios y la crítica va general a la iglesia, pero la promesa es algo individual. Y ya no es si la iglesia se arrepiente, ya no es si la iglesia cambia, ahora es al que venciere. Es algo totalmente individual. Dios pasa de lo general a lo particular. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Para que conozcamos más sobre el árbol de la vida, lo encontramos en Apocalipsis 22, capítulo 2, y le voy a dar lectura. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y aquí está la descripción. Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Literal no es. No vamos a comer aquí en la tierra del árbol de la vida. Como les decía en un principio, Apocalipsis está lleno de simbolismos. Entonces, allá en el cielo va a ser literal. Pero aquí en la tierra es simbólico. Que Dios al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, y ese árbol de la vida produce 12 frutos, un fruto por cada mes. Eso me quiere decir que Dios siempre va a proveer para mi situación, sea cual sea. Pero es al que venciere, es al que se arrepiente, es al que vuelve al primer amor, es al que vuelve a los inicios, vuelve a hacer las primeras horas. Ese es el que vence. Y dice, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Eso incluye sanidad, eso incluye cosas materiales, eso incluye vestido, eso incluye alimento, eso incluye tu casa, eso incluye tu familia. Dice, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Es un árbol que produce frutos todo el año. No sé de dónde, pero Dios va a bendecir tu casa. No sé cómo, pero Dios tiene el control de todas tus situaciones. Y es el premio, es la recompensa por haber vencido. Es el premio por volver al primer amor. Cada mes da su fruto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo quiero con este tema hacerte dos preguntas. ¿De dónde has caído? Porque no todos caemos en la misma situación ni de la misma manera. ¿De dónde tú has caído? Recuérdalo. Arrepiéntete y vuelve al primer amor para ser
poseedor de la promesa que el Señor nos está dando. Y si tú dices, yo no he caído, yo permanezco, yo quiero que tú te preguntes, ¿realmente permanezco en el primer amor? ¿Qué le parece si tomamos un momento y oramos al Señor? Que Dios nos muestre, que Dios nos revele si en esta carta usted se siente identificado, si usted está trabajando arduamente, si usted tiene tantos sufrimientos y lo hace con paciencia, si usted está confiando en el Señor, gloria a Dios, pero hay algo, dice el Señor, tengo algo contra ti, una sola cosa, y no es consagración, y no es la santidad, y no es que has dejado tu primer amor. Si yo te invito que analicemos bien si yo sigo enamorada de Jesús como el primer día que le conocí, o ha cambiado mi adoración, ha cambiado mi entrega, ha cambiado mi forma, mi intimidad con Dios, mi comunión con Dios, ha cambiado la forma en que yo voy y le sirvo. Si es así, yo te invito a que ores, te arrepientas y vuelvas al primer amor. Y si no, que oremos para que Dios nos ayude a permanecer en el primer amor. Yo doy gracias al Señor, que gracias al Espíritu Santo de Dios, Él me pudo redarguir, y cada día, Dios, yo le pido a Dios que me dé sabiduría para que el tiempo que sea de Dios siempre lo tenga presente, que Dios siga siendo el primer lugar en mi vida. Y yo te invito a que tú también lo hagas. Dios te bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida.